me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Algo está mal con esto. Vamos a ver. A lo mejor no tiene pila, no sé. Vamos a ver. El capítulo 22. Dame otro micrófono de allá. ¿Ahí está? Oh, ahí está, ahora sí, ya soy yo. El capítulo 22 está interesante porque lo que pasa con este capítulo es de que es un canto. Cuando lo vi se me hizo bien largo, es largo, pero no es otra cosa más que un canto que David canta, obviamente que él compuso, y está bien bonito porque es como que, obviamente, este canto que David compuso, no lo compuso cuando estaba jovencito, que tenía su arpa y esto, sino que lo compuso la mayoría de eruditos bíblicos, aceptan o ellos creen que David lo escribió ya casi para terminar su vida. Sí, es como que ya estaba viejo, tenía toda la experiencia de ser el rey por muchos años, sí, y luego escribe este canto, este salmo, en donde simplemente su intención de él es revisar todo lo que Dios ha hecho en su vida, todo lo que él tiene, todo lo que él es, y le da gracias y recuerda cosas, y eso es lo que hace. Él adora a Dios en todo el salmo. Es casi igualito que el Salmo 18. Si usted se va al Salmo 18 y lee, que es casi palabra por palabra, muchos dicen es el mismo salmo que lo fueron traduciendo. Pero está muy hermoso, y vamos a ir digamos que metiéndonos adentro para saber en dónde estaban cómo es que David le va cambiando, porque es adoración, es agradecimiento, es exaltación a Dios. Y no sé, a mí me trajo a mis rodillas. Estoy feliz de compartirlo con ustedes. Y hay una palabra que me encontré, os prometo que está bien bonita. Dentro de los estudios que estuve haciendo, de las indagaciones aquí y allá, hay una palabra
que se la voy a adelantar porque se me hace que está súper hermosa. Esta palabra es en hebreo, se llama, es con T-O-W y luego D-A-H, pero es toda, pero toda. Esa palabra quiere decir agradecimiento, pero no solamente agradecimiento, sino que es una adoración, es con las manos levantadas, y es un sacrificio de alabanza y adoración a Dios. Y ese sacrificio que muchos dicen pues que David estaba con sus manos levantadas cantando este canto, es un sacrificio que no está esperando una cosa en regreso. Sí, está sacrificando a Dios, pero no, cuando en el Antiguo Testamento, cuando la gente sacrificaba un animal, era porque querían que Dios cubriera su pecado. Esa era la idea, que Dios tenga misericordia. Lo mismo, digamos, que hizo Jesús. Él fue el sacrificio y nos perdonó, gracias a Dios. Pero este canto, de la forma Torah, de la forma que lo está haciendo David, o de lo que los eruditos bíblicos dicen, y es que esta Torah, esta gratitud que está haciendo, es un sacrificio a Dios en donde espera el todo de Dios todo el tiempo. Se entrega a Dios, digamos, en adoración, en agradecimiento, en sacrificio. Y no sé, se me hizo súper hermoso. Vamos a ver qué dice el Señor a través de ese salmo para nosotros. El resumen del 21 así en 3 renglones dice: por atención a la consecuencia por el pecado de Saúl. Y se acuerdan ustedes que hubo 3 años de sequía y por lo mismo hubo una tremenda hambre dentro del pueblo del pueblo de Israel. Esto era 30 años después de que David había tomado el trono. Y entonces nadie sabía por qué estaba ahí pasando esta hambre. Pensaban que era algo normal, pero cuando ya fueron 3 años, David fue y le preguntó a Dios, con el efod, fue y le preguntó: Señor, ¿esta hambre es normal o qué está pasando aquí? Y Dios le dijo a David que este era consecuencia del pecado de Saúl, porque él había querido matar a los gabaonitas. Y yo, hermanos de mi corazón, pensé y he estado meditando en ese problema, porque eso es un problema que tuvo David, en donde él no tenía nada que ver, pero que podemos ver que el pecado, ya dijimos la semana pasada, no se quita con el tiempo. Sí, es que no es que peques ahorita y luego al rato ya no te acuerdas y ya se quitó el pecado. O sea, todavía está ahí, ¿verdad? La gracia de Dios, sí, nos quita cualquier pecado del cual te arrepientas, ¿sí? O sea, nosotros, por eso es que todo el mundo no es salvo. Solamente el que se arrepienta, solamente el que venga a sus pies, solamente el que reconozca la gracia de Dios y arrepentido venga a Cristo. Sí, entonces Dios nunca va a rechazar a un corazón arrepentido, pero no va a perdonar, sí, no va a perdonar a alguien que no quiere el perdón, pues. Así de sencillo, es simple, es algo lógico. Entonces, una vez que el pecado no se va cuando lo haces con el tiempo, pero ocupas de arrepentirte, y aquí Dios está cobrando ese pecado. Ahora, nosotros ya tenemos la gracia de Dios, gracias a Dios, pero sí tenemos sí, pensar en los pecados que a lo mejor hicimos y que no nos hemos arrepentido de ellos. Yo sé que muchos de nosotros ya somos salvos, gracias a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que ponerle a Dios: Señor, aquí está. Antes, en el Antiguo Testamento, se hacía un sacrificio por el pecado que habían hecho, pero se hacía un sacrificio por el pecado que no se acordaban ellos. Sí, un pecado que se hacían sin querer, sí, y se hacían sacrificios por esos pecados. Ahora, eso en el Antiguo Testamento. Obviamente que en el Nuevo Testamento Dios quiere que nosotros, arrepentidos por el pecado que nos acordamos, también le pidamos perdón, y en su gracia, esperando en su gracia que nos va a perdonar por esos pecados que tal vez no confesamos nunca. Nunca le confesamos a Él, nunca dijimos: yo soy culpable de eso, Señor, perdóname. Sí, y se trata de eso, porque si nosotros, aunque ya tenemos la gracia de Dios, pero no nos hemos arrepentido de pecados, o no hemos clamado a Dios por esos pecados que sí hicimos y que todavía están allí porque no nos hemos arrepentido. Sí, yo digo que viendo esto, no es como para ponerle todo el enfoque, ¿verdad? Pero si este estudio está hablando de un pecado que no se cobró y que nadie dijo que se arrepentía, entonces vale la pena que nosotros hoy nos pongamos a pensar, a meditar, ¿sí? Y simplemente a clamar a Dios y decir: Señor,
He fallado tantas veces de las que me he acordado, pero también de las que no me acuerdo, de las cosas que hice, ¿verdad? Y no tengo memoria, pero tú sí, te ruego me perdones. Yo creo que es un buen tiempo para hacer esto, ponernos a cuentas con el Señor, porque, ya puse esto, dice, por atención a la consecuencia del pecado de Saúl, por el cual Dios mandó tremenda sequía hasta que arregló David, fue con esos gabaonitas y murieron 7 personas. Nosotros debemos ponernos a meditar y pedirle a Dios perdón por todos nuestros pecados. Y también por los que no nos acordamos, para que no nos seque. Dios tiene el trono abierto hoy día, el trono de gracia, para que vayamos a Él y le pidamos perdón. Si es tan simple como eso, Él nos perdona. Nomás tenemos que en verdad llegar a ese trono, arrepentidos. ¿Está bien? Así vamos a comenzar el capítulo de hoy. Introducción al 21, ya más o menos dije que era, perdón, al 22, ya no le cambié. En la hoja no cambié ni el título. Andaba bien cansado. El título no se lo cambié, es diferente al título que puse hoy, pero también introducción es al capítulo 22. Ahora, este es un canto que David compuso después que Dios le dio paz en el reino. Da gracias alabando su nombre y adorándolo. Da gloria a Dios que recibe nuestras alabanzas, aún oye nuestras súplicas, nos defiende aún en el acecho del maligno. Hoy entre nosotros Jesús es victorioso. Sí, cada vez que yo estoy en el Antiguo Testamento y estoy viendo cómo es que se lucha contra el pecado y Dios castiga el pecado y castiga al pueblo, si los erradicó de la tierra prometida, se las había dado, si los sacó de Egipto, los llevó a la tierra prometida, se hicieron idólatras, ya no tomaban en consideración a Dios. Dios les avisó: cambien, dejen sus ídolos o los voy a quitar de la tierra prometida, los voy a llevar a un lugar lejano. ¿Y qué hicieron? Siguieron con sus idolatrías, pensando en todo eso, tenían divinos, no les importaba nada, y Dios en poder increíblemente los volvió a sacar de la tierra prometida y los llevó a un lugar lejísimos con un rey que no creía en Dios. Sí. Obviamente, después, gracias a Dios, los trajo otra vez y están, bueno, la idea es de que nosotros hoy día tenemos la gracia de Dios. Y me acuerdo que Jesús murió por mi pecado, ¿sí? Y que no tengo que estar pagando por él, y que sí soy igual de cabezón que ellos, sí, pero la gracia de Dios nos ha librado de tantos problemas. Sí, Dios ha muerto por nuestro pecado en la cruz del Calvario y Él está esperando que nosotros caminemos con Él. Caminemos con Él. La fe, por fe nosotros somos salvos. Pero si nos fijamos, si ponemos atención, esta fe que nos dio la salvación, que ahora somos de Él, esta fe, como no estamos ya en el cielo, ¿sí? Esta fe nos tiene que ayudar a que cada día sepamos que somos de Él y perseveremos en la fe que tenemos, ¿sí? Perseveremos en la salvación que tenemos hasta que lleguemos con Él. Ya somos salvos, no hay duda, pero tenemos que vivir cada día haciendo válida esta fe que nos salvó y adorándolo y glorificando su nombre, agradecidos por esta fe salvadora que tenemos. Dios maravilloso, ayúdanos para que este canto, Señor, que David lo trajo toda su vida en mente y un día ya maduro lo expresó. Ayúdanos, Dios, para que nosotros lo leamos, lo disfrutemos y junto con David lo cantemos como cantamos aquí en la iglesia, todos juntos. Este canto, que llegue al hueso de nuestros corazones y que lo valoremos cada paso, cada porción que vamos leyendo. Ayúdanos para disfrutarlo y honrarte con alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Voy a leer del versículo 1 al 4, que yo creo que aquí es más o menos lo que pone el cuadro para ver lo demás del Salmo. 2 Samuel, capítulo 22, dice así. Dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío,
fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Yo leí esto, sí, a mí me gusta orar, se los prometo que disfruto, todos los días oro en la mañana, y trato de orar en el día y oro en la noche, un buen tiempo, sí, pero estas palabras que David le da a Dios no se parecen a las que yo le digo a Dios. Está tan bello esto, tiene tanto sentido cada palabra que David le dice a Dios, que yo digo, o sea, no de embalde Dios lo eligió a él y le puso su espíritu en el Antiguo Testamento a este muchacho borreguero, sí, porque tenía este corazón, pues, estas ganas de adorar a Dios, de decirle a Dios que estaba agradecido con él, pues, qué palabras tan bonitas. Nomás donde dice... déjenme leo lo que dice el 18, así nomás, el salmo, este mismo salmo, pero que está acá, pues, se me hace tan hermoso. Salmo 18, ahí va, aquí lo tengo. Cuando empieza el Salmo 18, dice algo súper personal, que dice, nomás el versículo 1, dice, es el mismo salmo, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y luego empieza a decir, oh, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza, en él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Es el mismo salmo, sin nada más puesto como en otras palabrillas allí, pero eso de decirle a Dios, te amo, roca mía, castillo mío, es increíble. Gloria a Dios que el Señor nos permite leer lo que una persona que Él llama a su amigo le dice, sí, de acuerdo a su corazón. Ojalá que nosotros, hombre, también lo hagamos así. Yo puse acá, así, de esos 4 versículos, puse, le adelanto que si leemos este canto y el Salmo 18, ya más o menos les dije eso. Si me pongo un papelito aquí. Encontraremos casi igual, casi palabra por palabra, lo que es el capítulo 22 y el Salmo 18. Nuestra roca es Dios, la cual es, déjenme leer otra vez, el versículo 2 dice, y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. O sea, nuestra roca es Dios, la cual es el lugar. Esta roca es el lugar de nuestro reposo. Jesús, ahora para nosotros, Jesús es la roca de salvación y la roca del cimiento de nuestra vida. La roca de nuestro refugio y fortaleza. Es la roca de nuestra liberación, que habla de su fortaleza. Sí, la liberación habla de la fortaleza de Dios ante nuestras tentaciones. Sí, cuando David dice, tú eres... la roca de mi liberación, mi fortaleza, habla de que Él te va a librar de la tentación. ¿Sí? No hay algo más grande que Dios y las tentaciones no son más grandes que Dios. Entonces, si clamamos a Dios, Él nos libera de los males y de las tentaciones. Esta palabra me llamó mucho la atención, porque en la oración que Jesús les enseña a sus discípulos, que conocemos como el Padre Nuestro, Jesús les dice a ellos, a sus discípulos y a nosotros, que le podemos pedir a Dios que nos libre de tentaciones, pues. O sea, es bien válido, sí, que somos personas pecaminosas y que le invoquemos el nombre de Dios, clamemos a Dios a decirle que nos quite la tentación de enfrente. Sí, no sé si lo han pensado, pero eso es importante, porque, o sea, no solamente te perdona cuando caes en la tentación, pero puedes pedirle antes de caer. Si le quítame esto, Señor, quítame de la tentación. Ya no quiero tener este problema de estar tentado por esta cosa. Si yo muchas veces le he pedido eso a Dios, sí, porque yo no quiero estar tentado por tal o cual cosa, y Dios nos da, no es que tengamos que caer, pues no es que no hay escape. Ay, soy tan tentado por eso y soy humano. Sí, no, o sea, Dios nos da la fuerza para quitar la tentación, que no sea tan dura, que no sea tan fuerte.
Es importante eso. Él es nuestra roca ante la tentación, nuestro libertador. Sí, gloria a Dios. La roca de nuestro refugio, fortaleza, y la roca de nuestra liberación, que habla de su fortaleza ante nuestras tentaciones. Liberación de las ataduras de pecado. El Señor es nuestro Dios y nosotros abandonamos nuestra débil fuerza. Si una vez que sabemos lo que está haciendo David aquí en todo el Salmo, se los prometo, es que David está revisando su vida, ¿sí? Y cómo es que ha caído y ha levantado, y Dios lo ha librado de tentaciones y lo ha librado de peligros, ¿sí? Y David se está poniendo, digamos, a ver todo lo que ha pasado, cómo se ha sentido, ¿sí? Y cómo es que él, se los prometo que así es, cómo es que David ahora le dice a Dios: nada de lo que tengo y nada de lo que soy y nada de lo que hice fue en mi fuerza. David le está diciendo a Dios en todo esto: tú eres el que me libró, el que me fortaleció, el que me dirigió, el que me dio todo lo que tengo y todo lo que soy. Sí, y es un anciano viendo toda su vida, la cual hemos visto nosotros a través de la persecución de Saúl y luego su hijo, y teniendo él el reino, lo vimos caer en pecado con Betsabé. Sí, y ahora David dice: todo eso que pasó, ahora lo veo, estaba en las manos de Dios, en su poder y en su fuerza. Sí, y eso es bueno, porque nosotros podemos también hacer lo mismo, obviamente, si Él ahora lo reconoce a través de este canto. Nosotros podemos también reconocer que Dios ha estado con nosotros todo el tiempo. Ya les he contado esa historia, que una vez iba a bautizar, estábamos en la misma alberca bautizando gente, y estaba el pastor Brian, y estaba la fila de gente que se iba a bautizar, y los míos eran poquitos, los español. Entonces venía uno grandote, bien tatuado, con un chongote, parecía hawaiano, y estaba chille y chille desde la fila. Y yo decía: ojalá que no me toque ese chillón, está re gordo. Y estaba chille y chille, y que me toca a mí. Y ahí viene, y entre el agua, se metió al agua y se salió todo el agua de la alberca. No se crean. Entró hasta donde yo estaba, y luego pues yo le pregunté qué tenía, por qué lloraba tanto, pues, ¿verdad? Y ya dijo él, pues, que estaba bien arrepentido y que creía que Dios era su salvador y que estaba así. Pero luego me dijo, yo he sido muy malo y he estado en situaciones tan difíciles. Dijo como que era un pandillero en Hawái, yo creo, pero dice que lo tenían con una pistola en la cabeza y que lo iban a matar. Y luego y él estaba llorando porque decía: y yo no sabía que ahí estaba Dios. Y chillaba tanto, pues. Y ya me está haciendo chillar otra vez. Pero se lo prometo que tenemos que pensarlo, pues Dios estaba allí con él, con ese grandulón, y Dios estaba con nosotros allá donde tú te acuerdes que estabas en un peligro terrible, y que hay que entenderlo, Dios nos libró de aquel peligro, de aquel robo. ¿Quién sabe de qué tantas enfermedades y choques nos ha librado el Señor? Sí, y nunca hemos chillado porque lo supimos, pues, que ahora eso es lo que está haciendo David, igual como este hawaiano. Sí, ahí estaba Dios. Cuando yo estaba pecando contra él, ahí estaba Dios, y me libró, y ahora me perdona. Ahora me perdona. Abandonamos nuestra débil fuerza, proclamándonos ahora de él en su fortaleza. Wow, qué chido. Ay, gloria a Dios. En él, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, remata David. En él le dice: fortaleza mía, mi castillo, mi escudo, mi libertador. Y luego termina diciendo: por todo esto en ti confiaré. Eres digno de confiar, te entrego lo que soy, así, si en medida yo, ya no soy yo, dijo Pablo, ya no yo, pero él en mí. Sí, en ti confío, aquí está todo lo que soy. En el Salmo, otra de las cosas que pensé, y se los prometo, que es, mucha gente cree que David escribió el Salmo 23 cuando él era un pastor de ovejas, y es muy fuerte, digamos, es muy real, o es muy probable que no haya sido cuando era joven, pero que en este mismo tiempo fue.
si cuando se acordó que él era un pastor, pero no se acordó como que él era el pastor, se acordó que él era una oveja. Ahora que está viejo, después de toda su vida, se pone en el lugar no de pastor, pero de oveja. Y luego dice así. Y nomás voy a leer 2 versículos, que no tiene tanto, son 6 en el Salmo, pero esto es lo que David dijo en este tiempo, cuando dijo, en ti confiaré. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Si lo único que una oveja quiere es que su pastor la lleve donde el pastor quiera, porque la oveja no sabe a dónde ir. La oveja no se puede defender, no sabe dónde está la comida, nomás está esperando a ver qué va a hacer su pastor. Y David ya viejo dice, él es mi pastor. Nada me falta. Ojalá que lo entendamos y que lo disfrutemos. Dios es verdaderamente tu proveedor del aire que respiras, de cada palpitación de tu corazón, de cada pensamiento que tienes. Dios es tu proveedor, Él te sostiene con su poder. Cada momento, sin Él nos desapareceríamos como nada. Él es nuestro pastor, en Él hay que confiar. David realmente no espera ver si Dios puede ayudarlo, sino que se sabe seguro en su presencia. David ha probado el poder y la misericordia de Dios y comprobado su providencia. Sí, hasta este punto David ha hecho de todo y no hubo nada que David no probara en toda su vida. Y a este punto en su vida él dice, si no es por Dios no tengo nada, yo no soy nada, Él es mi todo, yo en Él me pierdo, yo soy de Él, punto y aparte, ahí estoy, Él es mi pastor, nada me falta, Él es mi proveedor, Él es digno de confianza. David ya no es este adolescente pastorcito con una vida incierta, con un deseo de conquistar el mundo. No. David es un viejo rey experimentado que sabe y conoce con toda seguridad que todo lo que tiene y todo lo que él es porque Dios, el creador del universo, así le plació. Así le plació. ¿Te has puesto a pensar? Yo sí, que lo que eres en este momento, la persona que tú eres ahorita mismo, es exactamente lo que Dios quiere que seas y cómo Dios quiere que estés. De ti depende si chillar por lo que tienes y lo que eres y quejarte y decir, no, es que yo quería ser Superman mejor o la Mujer Maravilla, o disfrutar la persona gloriosa que Dios te hizo ser. Qué suave es disfrutar quién eres. Qué suave disfrutar quién eres. Voy a meter en camisa de 11 varas para decirles otra cosa, pero de todo modo lo voy a decir. Cuando tú disfrutas lo que Dios, si tú disfrutas la persona que tú eres como Dios te hizo, entonces eres feliz. Porque cuando estás enojado con la persona que eres y en vez de ser feliz siendo hombre quieres ser mujer, entonces eres infeliz toda tu vida. Y al contrario igual. Si una persona no disfruta de ser viejo cuando ya fue joven, entonces es infeliz siendo viejo. Sí, tenemos que disfrutar lo que sí somos, porque este es el regalo de Dios en este momento. Si disfrutas el que eres, entonces eres, digamos, si eres un hombre, pues ponte una camisa de cuadritos y ponte unas herraduras en las patas, ¿sí? Y di, ya vine. Si eres mujer, entonces peínate con un chonguito y ponte colorcitos y vas a ver qué bonito vas a disfrutar tus zapatos de tacón. Si eres un viejo hombre, mira, no hay una cosa más hermosa. Yo todavía no tengo nietos, pero los veo a los viejitos con sus nietos, hombre, tan felices. ¿Sí o no? Si es una chulada ser abuelo o abuela. Sí, y unos, oh no me digan abuelo porque me siento viejo. ¿Qué? Hombre, tenemos que ver qué somos y disfrutar eso que tenemos. Es un regalo increíble que Dios te dio. Es un regalo increíble. Todo sea para la gloria de Dios. Amén. En Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador,
no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios nos libra del diablo, de la muerte y del pecado, solo porque tú decides adorarlo. Cuando tú lo adoras y lo sirves, entonces tú ya no te tienes que preocupar por decirle, quítame el pecado, quítame el daño. Si tú estás en sus manos, entonces automáticamente pasas a ser su pertenencia que Él cuida con su vida. Así de sencillo. No nos sentimos como protegidos, esa es la cosa. Aquí David se siente protegido al final de su vida por Dios. No porque a lo mejor lo va a cuidar, no, como ya dije, porque ve su vida. Ya toda su vida y se ha sentido protegido, porque en ese momento, si aquí en este momento que está cantando él está feliz, protegido en su mano, metido en él. Yo en ti confío, Señor, haz de mí lo que quieras. Sabe que Dios es bueno, entiende eso, lo disfruta. Gloria a Dios. Del 5 al 20, si me ven muy excitado es porque me quedó el saco aquí con este salmo, ¿ok? Lo disfruté cada paso. Dice, del 5 hasta el 20, me voy a ir de corridito, dice en el 5. Dice, me rodearon ondas de muerte. Si ahora hablar, si lo exaltó, ahora hablar de las cosas que le pasaron, en donde los momentos en donde él estuvo terriblemente allí, y ahí estaba Dios, ¿ok? Dice, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad, me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Si te fijas, lo que está diciendo David aquí se me hace tan hermoso, porque él dice que Dios se indignó y se movieron, tembló el cielo y la tierra, porque David dice que clamó en su angustia y Dios lo escuchó. Así David siente cuando él pedía en toda su vida y Dios escuchaba. Dios escuchaba. Él sabe que escuchaba y temblaba el cielo entero cuando David estaba en angustia y clamaba a su Dios. Aquí dice, a mi Dios clamé. Dice en el 9, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Él inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad y aguas densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Déjame te digo, voy a leer acá esto, pero es que es tan bello esta cosa. Él dice que clamó a Dios y que desde su trono se le arriscaron las narices y que hacía fuegos con el calor que tenía de la pena, porque David estaba sufriendo. Eso es lo que está diciendo David. Pero luego dice que vino del cielo, sí, que voló sobre un querubín entre las nubes, sí. Y ¿saben qué es esto? Es Cristo viniendo, que viene y truena en su presencia en este mundo, y aparece, dice, por el resplandor de su presencia encendió carbones y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Esto es Jesús entre nosotros. Sí, obviamente este es un salmo profético en donde tenemos que estar viendo las cosas y analizándolas, sí, porque todo eso está diciendo David. Cuando nosotros clamamos por el pecado, por lo que estamos sufriendo, y Dios escucha esto, sí, y hace todo esto para tronar con su voz en este mundo, tronar con su palabra. Dios habló y apareció en este mundo para consolarnos, para defendernos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, y a la presencia de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó.
y me sacó de las muchas aguas y me libró. Me tomó, me sacó y me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Sí, con nuestra fuerza, no tenemos ni sacar, como decía mi abuelita, no podemos sacar un perro de una milpa. Si no podemos hacer nada, verdaderamente nuestra fuerza es tan poca. Pero Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo porque me fortalece, pues es en su fortaleza, es en Él que puedo. Aquí esto es simple y sencillamente, mis enemigos son más grandes que yo, pero Él viene a mi rescate. Dice en el 19, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Wow, porque se agradó de mí. Bien decía el apóstol Juan, yo soy el discípulo que Jesús más ama. Porque nosotros tenemos que saber eso, pues. Nosotros somos los que agradamos a Dios. Él se agrada de nosotros. Nos tiene en su mira, no nos deja de ver. Le somos importantes. Dio su vida por nosotros. Sí, qué importante es que seamos importantes para Dios, pues. Y tenemos que disfrutarlo. No es algo que yo invente, es algo maravilloso. Yo soy importante para el creador del universo. El rey de toda la gloria me conoce por mi nombre y quiere que yo esté ahí junto con él. Wow, bendito sea el Señor. Puse acá de esto. En esa sección David describe las oscuras situaciones donde se encontró a lo largo de su vida, indicando su necesidad de Dios. Y ahora, al voltear a ver a todos estos terribles momentos, puede ver la poderosa mano de Dios en su ayuda, su grandeza y su majestad. Y todos estos problemas de donde David experimentó la gloriosa ayuda de Dios. Aquí nos describe cómo Dios vino en su auxilio. Pero no olvidemos que este salmo es un salmo profético, como ya dije, en el que se anuncia el trono eterno de David, el cual es el trono de Jesús, el Mesías. Y cómo el Señor descendió del cielo, como ya dijimos en el versículo 7 y 8. Dios le oyó, una vez que él clamó, una vez que pidió ayuda, Dios le oyó. Del versículo 10 y el 11 dice, e inclinó los cielos y descendió y había tinieblas debajo de sus pies y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas de los vientos. Sí, él vino, bajó del cielo y viajó por las nubes montado en un querubín. Si te imaginas cómo David estaba viendo todo esto y se imaginaba estas cosas, obviamente que se imaginaba, pero ve, él es el profeta David, pues. Está cantando esas cosas, viendo en su mente a Cristo viniendo en las nubes, no sé, glorioso, el rey que vino. Sí, yo estaba leyendo, no sé si usted, pero estamos en el Evangelio de Juan, en la lectura bíblica. Y el Evangelio de Juan, desde el mero principio, en el capítulo 1, wow, habla de quién es Jesús. Jesús estaba con el Padre, él estaba con Dios y él era Dios. Y empieza a hablar Jesús, siendo el Dios, pelea a los fariseos que vienen y que le dicen que ¿dónde está tu padre? Jesús dice que él es, que el Dios lo envió, que ellos no conocen a su padre, que su padre de ellos es el diablo. Si yo digo, wow, nosotros creemos en Jesús porque Jesús probó que Él es Dios y que vino del cielo. Él dice muchas veces, nadie bajó del cielo más que el que estaba ahí arriba, pues, donde va a subir otra vez con su Padre. Dice, de Dios vine, de Él salí. Sí, y ahora yo digo, hermanos, nosotros cuando vemos esas cosas, hay en lo que leímos, sale otra vez cuando da de comer a los 5,000 hombres. Y nadie se fija en eso. Sí, le dio sanación a una persona que tenía la mano seca, le dio la vista a un hombre que era ciego de nacimiento. Sí, y todos se están fijando en que hace esos milagros en el día sábado.
y le dicen, eso no puede ser en el día sábado. ¿Pero qué no están viendo la majestad? Nadie más hace eso. Nadie más saca de 3 pescados y 5 panes. Al revés, 5 pescados y 2 panes o lo que sea. Y luego le da de comer a tanta gente. Y luego a alguien, a esta persona que estaba con su camilla, que se quería meter en la laguna, la presa de Siloé. Ya tenía, dice ahí que 38 años de inválido. Y Jesús dice, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que haga contigo? Oh, pues tengo tanto tiempo y no me puedo meter allá. No es de que ayer se tuyó o que a lo mejor sí podía caminar. Tenía 38 años allí. Y Jesús le dijo, ok, entonces ya párate, pues está bien. Y él agarró su camilla y se levantó y se fue. Y luego él no supo quién era. Pero los fariseos después dijeron, hey, ¿dónde llevas tu camilla el día sábado? O es que me acaban de sanar. O no, eso es pecado, llevar tu camilla ahí cargando. ¿De veras? Digo, ¿quién cree que por qué? Jesús es Dios. Nadie más ha hecho eso. Él es el que vino del cielo porque nos tuvo misericordia, porque no podíamos zafarnos del pecado, porque nuestras fuerzas son tan chicas y el pecado es tan grande y el diablo y la muerte es tan grande. Y Dios vino en el poder que Él tiene y nos libró. Él es nuestro escudo, nuestra torre fuerte, nuestro refugio. Él es el Dios del universo que te ama y que te mostró su amor de bulto. No nada más te dijo que te quiere, pero vino y murió por ti, dando su vida por ti en la cruz. Destruido por completo, avergonzado porque todos pensaban, ándele, eso es lo que merece para que se le quite andar presumiendo. Sí, delante de todos, desnudo, medio desnudo, todo golpeado, ya sin figura humana, dio su vida para que nosotros seamos salvos. El Dios de la Biblia. Sí. Obviamente que cuando David habla, él no conocía al Mesías, conocía a Dios. Y yo creo que si nosotros no tenemos más conciencia que David de Dios, andamos mal. Nosotros hemos visto mucho más de Dios que David. Y David escribe este salmo increíble de la grandeza y majestad de su Dios, aunque nosotros tenemos más de Dios que David. Tenemos más conocimiento, nos hizo más cosas, más milagros, especialmente nos salvó y nos dijo que a eso vino y lo hizo. Yo hasta la fecha no he escrito ningún canto, ni siquiera la mitad, ni un renglón, para glorificarlo a Él. Yo creo que yo voy a tener que hacer uno, porque para mí nomás, porque yo quiero, es que necesitamos adorar a Dios. Es más, no escriba nada, vamos a adorar a Dios día y noche. Vamos a adorarlo a Él porque lo merece, porque Él es dulce con nosotros, el creador del universo. En el verso 14 dice, y Él tronó desde los cielos. Dios tronó es una forma de expresar que Dios se manifestó en gran poder. Y luego ¿qué? Dio su palabra, dio su voz. En versículos 17 y 18, envió de lo alto y me tomó, me sacó y me libró. Me tomó, dice David. Me sacó y me libró. David entiende con toda claridad y debemos entenderlo nosotros. Dios dio todo a David, pues él no puede presumir de algo que haya hecho sin Dios. Sí, todo lo que David tiene, Dios se lo dio. Sin Dios, David no tuviera nada. Todavía estuviera detrás de las ovejas, igual que yo, igual que usted. Todavía estuviéramos, yo no sé ni cómo estuviéramos, cada uno sabe dónde estaba antes de Cristo. Yo anduviera detrás de las vacas, o allá todavía en mi barrio. No sé ni qué decir, no quiero menospreciar nada de mi vida, pero gloria a Dios que Él tiene nuestras vidas en sus manos y escribe nuestros destinos, sí, en su plan y voluntad. Así de sencillo. Gloria a Dios. David alaba a Dios porque sabe que sin su ayuda nada fuera. Hermanos, Dios te ha elegido. No te resistas. Deja que Él te forme y termine lo que Él ha empezado en ti. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si ya Dios te echó la mano
y ya empezó algo en ti, entonces disfrútalo y deja que termine lo que Él empezó, porque Él lo va a perfeccionar. Jesús nos promete, Jesús no promete que para el futuro nos rescatará, sino que un día vino, punto y aparte, y nos quitó el pecado. Destruyó a nuestros 3 enemigos más grandes. En Colosenses, ahorita te voy a decir cuáles son. En Colosenses 2, del 14 al 15, dice así: anulando, sí, cuando Él vino, dice, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros, los seres humanos, tenemos 3 enemigos, digamos que súper grandes. Uno es el pecado, y el otro es la muerte, y luego el jefe de esos 2, que es el diablo. A esos 3 enemigos Jesús los destruyó y los avergonzó en la cruz. Los declaró vencidos para nosotros. Simplemente así, porque le caemos bien, fíjate, le agradamos a Dios. Está suave eso. Por ningún otro motivo, por su amor por nosotros, le caemos bien, le somos agradables. Gracias, Señor. Del 21 al 30 dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Este pedacito está curiosito, ¿ok? Es del 21 al 30 y te va. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y el recto para con el hombre, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Esa sección es muy interesante porque parece que David se alaba a sí mismo, diciendo que Dios lo ha defendido con base a la justicia de David. Pero lo que David está hablando aquí es de lo que Dios siempre nos ha dicho. Esto es, pues Dios bendice al que lo obedece, pero echará al infierno a quien lo ignora. Sí. Cuando David dice que Dios lo ha cuidado porque Él es justo y porque Él es bueno, sí, es este pensamiento. ¿Okay? Dios nos dice que si tú crees en Jesús, entonces Él va a estar contigo. Sí, Él te va a perdonar y te va a limpiar de toda maldad y te va a llevar al cielo y va a estar con Él para siempre. Entonces, cuando uno dice, yo creo en Jesús, ¿sí? Mi persona cree en Jesús, si se lo dices tú a un incrédulo y le dices, yo voy a ir al cielo porque yo creo en Jesús, aquel puede decir, qué presumido este. Ay, sí, yo creo, muy creedor. Sí, lo que pasa, hermanos, es que cuando nosotros hacemos lo que Dios dice y ya sabemos la recompensa, cuando hacemos lo que Dios dice, sabemos la recompensa. Se oye como locura, pero no es eso. Si nosotros hacemos, si creemos en Cristo Jesús, el resultado de creer en Jesús es de que por la gracia de Dios Él te va a dar el cielo. Entonces, cuando tú expones esto a tus hijos o expones esto en la plaza o a tu tía y le dices, yo creo en Cristo Jesús como mi Salvador y mi Señor, no es presunción.
yo creo y porque creo Dios me va a dar el cielo, estoy segurísimo, no es presunción, es obediencia, es tu testimonio, es tu testimonio. Es lo que Dios dijo que hicieras y lo estás haciendo. Jesús varias veces dijo, yo obedezco todo lo que Dios me mandó a hacer. Yo vine a cumplir lo que Él me mandó a hacer y lo estoy haciendo. Sí, no es la justicia de David, sí, y no es nuestra justicia cuando nos arrepentimos. Dice, si confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Confesar tu pecado no es ninguna presunción, es lo que Él dijo que hicieras para perdonarte. Entonces, cuando tú lo haces, no presumes de que tú sí te arrepientes y los demás no, sino que tú nomás estás diciendo, esto es lo que Dios dijo y yo lo estoy haciendo. Es lo que Dios dijo y yo lo estoy haciendo. En el Salmo 7:11 dice, Dios es justo juez y Dios está airado, esto es, enojado contra el impío todos los días, dice la Biblia. Y esto es muy bueno de entender, porque Dios le va a dar el cielo eterno por su amor y su justicia al que crea en Jesús. Pero al que no crea en Jesús, por su amor y su justicia, va a mandar al infierno a ese que no crea. Sí, este es el Dios de la Biblia. Sí, que establece quién Él es y que nosotros sabemos, los que conocemos a Dios, lo que a Él le gusta y lo que no le gusta. Entonces no podemos hacernos patos y decir, oh, aunque yo haga lo malo todos los días y no crea en Jesús, Dios es bueno y me va a llevar al cielo. ¿Cómo va a ser un Dios tan bueno y mandarme al infierno? Pues porque Él ya dijo cómo. Él nos enseñó la forma de cómo hacerlo, ¿verdad? Y cómo no hacerlo. Entonces, si Él ya te abrió la puerta al cielo y ahí está abierta de par en par y te está hablando a ti, pero tú quieres entrar al cielo por acá, o sea, ¿cómo va a ser posible? O sea, si no obedeces a Dios, entonces te vas a quedar sin Dios. Y Dios no es malo. Él es bueno y justo. Dice en el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Está enojado con los pecadores y está atento con los justos. Y los que tenemos la gracia de Dios, somos justos, somos los de Él. Él está atento a nosotros, no hay cierre. Tenemos pues que caminar con Él. Tenemos que a propósito de dedicarnos a seguirlo a Él. David simplemente dice, he obedecido, perseverado, he buscado no hacer el mal. Es lo que está diciendo David. Y Dios me ha recompensado. Gloria a Dios. Pablo también habla de su esfuerzo y conducta santa. Así, no nada más David, se puede malentender lo que está diciendo David acá, pero Pablo también lo dijo. Ahí te va, dice en 1 Tesalonicenses 2, del 10 al 12, dice Pablo, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con nosotros, con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Sí, no hay ninguna presunción en decir yo soy obediente a Dios y yo hago lo que Dios dice y yo sigo al Altísimo. No hay ninguna presunción en eso. Yo quiero obedecer a Dios. Hay testimonio. Si eso es lo que Dios dijo y yo soy obediente, eso es lo que es. No hay presunción sino testimonio. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto es, nosotros hoy día, los que estamos en Jesús, ¿sí? Dios ha manifestado su justicia por su gracia en la muerte de Jesús. Entonces, nosotros en Cristo Jesús somos la justicia de Dios. Y eso es maravilloso. David lo entendió allá, nosotros lo entendemos acá hoy. Sí, Dios es bueno y es justo.
y los que obedecemos, entonces estos recibimos el amor de Dios. Tristemente, o sea, no dice acá, pero el otro lado de la moneda es una persona que no obedece, que no escucha, que no hace lo que Dios dice, que no le importa a Dios, que anda pensando en energías y en otras formas de salvación, en otras personas, en hacer obras, en ser buenos, ser generosos para ir al cielo. Sí, es contra lo que Dios está diciendo. Entonces, si nosotros hacemos lo que Dios dice, como Dios lo dice, el resultado de eso es lo que Dios dice. ¿Sí? Y si eres justo, si andas atrás de Jesús, es el cielo. Al otro lado de la moneda sería: yo no hago nada de lo que Dios dice y mi consecuencia es el infierno. Es simplemente lógico. Vosotros sois, eso ya dije, es todo por su gracia. Del 31 al 51, y aquí es una sección grande, pero termina lo que es el capítulo. Del 31 en adelante dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Sí, todo el salmo está bien enfocado en eso. David está agradecido, él sabe lo que Dios hizo con él, sí, y sabe que Dios es bueno con los buenos, con los que andan siguiéndolo a él, los amigos de Dios. Y los enemigos, aquí va a decir, aunque los enemigos clamen a Dios, no los escucha, pues son enemigos de Dios, son sus enemigos. Dice, otra vez, dice en el 32: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, como venaditos, y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú me ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Y los enemigos y los que no son amigos de Dios también claman a Dios. Y tristemente, si tenemos que saber esto, Dios es muy bueno y es muy dulce, y hay que esperar en su misericordia, vamos a decir así. Pero los enemigos de Dios, los que rechazan su palabra y la forma de salvación que Él nos da, todavía claman a Dios. Pues aquí dice que no encuentran, no oyen sus respuestas. Pues sí, ellos pueden clamar lo que quieran, pero no andan como Dios dice. Pues entonces, cuando esto sucede, entonces Dios, dice Pedro que cuando tú no te portas bien en el matrimonio, hay un estorbo. O sea, hay un estorbo en tus oraciones cuando tú tratas mal a tu esposa. Si cuando una persona se porta mal, no hace lo que Dios dice, hay estorbos entre las oraciones de nosotros y Dios. Esto es simplemente la verdad. No es algo que es una casualidad que Dios esté ahí. No, Él tiene una forma. Él tiene un camino de cómo estar con Él, y también un camino de cómo no estar con Él. Entonces, no podemos no estar con Él y de todos modos pedirle y pedirle y pedirle. Si somos de Él, entonces Él provee para los suyos. Y naturalmente es eso. ¿Sí? Dios es tan bueno que hay una cosa que se le llama la gracia común. Y esto es: buenos y malos, ¿sí?, tienen el beneficio de Dios. Por ejemplo, el aire, el sol, el día, la vida, sí, aún los malos tienen todo eso, tienen alegrías, sí, es la gracia común. Para todos Dios es bueno, sí, pero aquí dice que Él inclina su oído al justo y está enojado con el que lo rechaza todo el día. Aún Jehová, dice en el 42, clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, estos clamaron a Él, sí, mas no les oyó.
Como polvo de la tierra los molí, como lodo de la calle los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servía. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios. Sí, Él es el vengador. Dice el Señor, mía es la venganza, y sujeta pueblos debajo de mí. Sí, es que David depende completamente de Dios. Dice, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantaron contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente. En el 51 cambia, es como que cambia, como que se abre una puerta o algo, porque fíjate lo que dice. Y salva gloriosamente a su rey y usa de su misericordia para con su ungido. A David, a su descendencia para siempre. Si está hablando ahora del ungido de Dios que tiene el trono que nunca termina. Sí, obviamente que habla pues al final del Mesías. Yo puse acá de esto para terminar. En esta última sección del canto, David quiere ser específico en el agradecimiento ante Dios. Del 31 al 35, la perfecta voluntad de Dios, clara y limpia. Su palabra. Dios es nuestro escudo defensor. Dios es nuestro escudo defensor y su palabra es clara y limpia. Del 36 al 41, sabernos bajo su protección, confiar en Dios. A David lo escuchaban, a David lo acechaban enemigos a los cuales él no temía. Hoy nosotros tenemos al diablo de enemigo que nos acecha con el pecado y con la muerte, pero tampoco les tememos, ni al pecado, ni a la muerte, ni al diablo les tememos, porque son animales vencidos, son personas que son el diablo con lo que él tiene en poder, que es la muerte y el pecado, están vencidos. Jesús destruyó eso en la cruz y nos dio a nosotros esta victoria gloriosa, pues ya han sido vencidos por nuestro hermoso Dios. En Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Obviamente que es bueno saber que a quién vas a temer. ¿Sí? ¿Quién es el que es digno de que tú estés temblando de temor? ¿Sí? No es ni el diablo, ni es el pecado, ni es la muerte. ¿Sí? No es ni una persona, no es el enemigo, no es los ladrones. ¿Sí? El que verdaderamente puede poner tu alma en el infierno es solamente Dios. A Él teme, a Él teme. Y a Él glorifica porque Él te lleva al cielo con tus zapatos. En 1 Corintios 15, 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Del 42 al 49 él habla de la confianza que David tiene en Dios. Es tan clara porque David busca a Dios todo el día. David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, nos recuerda que el que depende de su amor y espera en las maravillas de Dios son los que seriamente han dejado atrás los asuntos del mundo, los deseos pecaminosos de la carne. Leí que hay personas entre los estudiosos de la Biblia que alguien estaba poniendo este salmo antes de la caída del pecado de David con Betsabé, pero no puede ser porque él ya habla de victoria sobre el pecado. Sí, él ya cambió, sí, ya en su vejez él entiende, sí, que los que esperan las maravillas de Dios son los que han cambiado su vida. Que vamos a pecar, somos pecadores tristemente débiles, pero tenemos la gracia de Dios y el intento, el propósito, lo que nos debe de mover hacia el futuro es mi cambio radical de vida ahora en Cristo Jesús. Dice en Efesios 5, del 3 al 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros,
como conviene a santos, ni palabras deshonestas. Y esas palabras deshonestas no solamente son mentiras, algo que no es honesto, engaños, pero también son malas palabras, son gente ofensiva, gente ruda. Sí, la palabra que sale, la palabra que no está glorificando a Dios, sí, que no es para honrarlo a Él con la verdad, sí, es una palabra deshonesta, una palabra sucia. Sí, tenemos que erradicarlas, obviamente, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, yo creo que estamos convencidos, que estamos seguros y que tenemos este mismo pensamiento. Una persona que dice que es de Dios, que es cristiano, pero su boca y sus acciones son como que son hijos del chamuco, entonces no son hijos de Dios, son del chamuco. Aunque digan que son de Dios, si su forma de vida no es la que Dios está esperando, entonces, ¿verdad? Es lo que dice acá. David dice, el que ha cambiado espera las maravillas de Dios. Si a la amistad con Cristo, ¿verdad? Sí, a la amistad con Cristo, hermanos, dice, no, nadie puede pensar que Dios oye a quien lo rechaza. Vamos a estar con Cristo, sí, a la amistad con Él. Dios no oye al que lo rechaza. 50 y 51 termina diciendo, David termina en adoración con las manos levantadas como comenzó al principio. Predicaré el evangelio de tu gracia por todo el mundo. Sí, te confesaré entre las naciones y te alabaré. Y aparece el Rey Jesús en 2 Samuel, que es el que tiene el reino eterno. 1 Samuel 12:13 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le dice el profeta a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Al Dios eterno sea toda la gloria y nuestra adoración. Yo puse para concluir la palabra hebrea toda, la que les dije al principio, es una extensión de las manos anunciando recibir dirección, entendimiento o poder. También es postrarse, haciendo de esto un sacrificio con la expectativa solo de adorar y de agradecer a Dios. Toda, sacrificio de adoración y agradecimiento. Eso es todo este canto, adoración y agradecimiento a Dios. Estuvo larguito, pero ya no lo echamos. Estuvo bien suave, ¿a poco no? Gloria a Dios. Damos gracias, Señor, por tu amor. Señor, dirige nuestras vidas, nuestros pensamientos, transfórmanos en ser como tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos para que no querramos ser más buenos que tú, ¿no? Más santos que lo que tú quieres que seamos. Porque le vamos a jerrar, vamos a ser desobedientes, vamos a terminar haciendo lo que no te gusta. Ayúdanos, Dios Santo, para que seamos tan santos y tan buenos como tu palabra dice. Ayúdanos para hacerte fieles y honestos y genuinos de acuerdo a como tu palabra dice. Porque ese es lo que tú nos mandas a hacer. Gracias, Señor, por tu gracia, la cual nos ha limpiado, nos ha quitado todo el pecado, cualquier pecado. Ahora, Señor, te pedimos perdón por todos los pecados conocidos por nosotros. Y esos pecados que se quedaron atrás un día que hicimos este pecado contra alguien o en nosotros hubo esta maldad y que se nos olvidó hasta ahorita y ahí ha estado todavía, aún con tu trono abierto de gracia. Señor, te pedimos que nos perdones esos pecados escondidos en nuestra mente, pero que todavía estaban allí. Señor, perdónanos. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia. Gracias, Señor, dirígenos con manos levantadas. Tora, te adoramos, agradecidos. Te ofrecemos sacrificio de alabanza. Gloria a ti, Señor. Vamos a alabar al Señor en sacrificio de alabanza.
qué lindo es mi Cristo, cuán grande su amor. Yo andaba perdido y Él vino y me halló. Con sus tiernas manos Él me acarició, tomóme en sus brazos, tomóme en sus brazos y ahí me arrulló. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está para siempre, está para siempre, por la eternidad. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi